Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Tal vez este episodio sea un poco diferente a lo que he venido grabando usualmente en Hablando por Hablar, pero sin duda alguna es inevitable no hacerlo, y más por el momento tan coyuntural que estamos atravesando a nivel mundial. Si bien me voy a centrar específicamente en un lugar y en una persona, es algo que sin duda alguna nos toca a todos porque esto empieza de a poquitos y luego se va haciendo algo supremamente grande, va alimentando unas ideas que empiezan a propagarse a nivel mundial y que pueden llegar a ser como, digamos, las que gobiernen por determinado tiempo. ¿Cuál es el problema con esto? Que puede representar un retroceso a nivel de adoctrinamiento, en donde empezamos a perder derechos y lo que es peor aún, nuestra autenticidad, que es algo que yo he venido como recalcándoles mucho a lo largo de los diferentes episodios que les he grabado en este podcast. Resulta que hoy vi un comunicado, una noticia realmente, que me dejó como muy impactada, que en realidad con todas las cosas que pasan, o sea, cada vez uno va quedando más impactado con todo, ¿no? Pero esto definitivamente fue como, uf, ¿en serio? Porque no solamente estamos evidenciando este tipo de cosas con la elección de Donald Trump, sino además ahora también con Bukele, presidente de El Salvador, sin entrar a hablar de otros lugares en el mundo en el que se vive realmente bajo unas ideologías y unas creencias en donde los derechos de las mujeres son cada vez menos, en donde el derecho a pensar, a cuestionarse, a ser auténtico, ni siquiera es una posibilidad. El problema es que en vez de esta situación estar cambiando en esos lugares, ahora se va es como propagando por otros espacios del mundo, en donde quieran o no, terminan afectándonos a todos. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a este episodio y voy a contextualizar primero qué fue lo que me motivó a hablar de este tema, que pues ya se los he dejado entrever a grandes rasgos, pero vamos a analizarlo un poco más desmenuzado, por así decirlo. Hoy me desperté con la noticia de que a partir de hoy en El Salvador es obligatorio, ojo, cualquier directivo, docente que omita esta ley puede ser sancionado porque si esto se llega a incumplir se considera una falta grave, llevando incluso a que las personas pierdan su cargo o su puesto. Y es que a partir de hoy los estudiantes de escuelas o instituciones públicas deben cumplir con la siguiente disposición, como lo son saludo obligatorio, uniforme limpio y corte de cabello y peinados adecuados. Bueno, en realidad no dicen peinados adecuados, pero sí hablan del corte de cabello. Así lo comunicó Carla Trigueres, ministra de Educación de dicho país. Esto debe ser dentro de los centros educativos, es obligatorio, como les acabo de decir, quien pase por alto esto, pues puede ser sancionado o perder su cargo. Y el presidente en su red social escribió, textualmente, cito lo que escribió y dice así: para construir el Salvador que soñamos está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. Punto seguido. Dios, unión, libertad, estas últimas tres en mayúsculas. Esto precedido también de que antes el presidente también ordenó que todo lo que tuviese que ver con ideología de género dentro de las instituciones públicas debía ser eliminado. Cartillas, material educativo, todo. ¿Cuál es el problema con esto? Muchísimos. Y no se trata solamente de si eres o no una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, o si estás o no estás en El Salvador. Esto se trata de que debido a que una persona está en el poder y por esa misma posición en la que se encuentra y en la que pretende gobernar, va creando una ideología en donde prácticamente todo lo que se salga de lo que esa persona plantee está mal y lo que hacen es adoctrinar precisamente a las personas, empezando por las instituciones educativas, a los estudiantes, a los niños, con respecto a lo que está bien o mal, pero donde solamente hay cabida a una única posibilidad. Esto lo hacen precisamente para tener control, poder y que las personas no tengan la capacidad de pensar, de manifestarse desde su propia identidad, desde su propia esencia. Y es precisamente en ese punto donde nos enseñan a seguir órdenes, donde el que piensa diferente es el que está mal y donde a través de este adoctrinamiento nos dan dividiendo unos entre otros. Y eso son pequeñas guerras o pequeñas violencias que a veces no se ven tan de manera directa y efectivamente de manera muy directa después en la calle,
cuando ya no estamos dentro de los centros educativos, pero estos han cumplido con esa función por mandato de un presidente, en donde hay confrontaciones también físicas. Pero es que de por sí, ya el solo hecho de que no se pueda hablar de violencia de género, de que no se pueda educar con respecto a la libertad de pensamiento, de culto e incluso de sentido de pertenencia desde aquello que nos identifica, como es la forma en que nos peinamos, la forma en que nos comportamos, que esto de por sí ya es algo violento con lo que tiene uno que gestionar dentro de una institución cuando sientes que no vas acorde a esa línea que están planteando dentro de lo, entre comillas, correcto para la sociedad y donde ya empiezas a gestionar un montón de emociones, sentimientos y pensamientos internos para luego tener que enfrentarlo también con lo que te encuentras fuera de las instituciones, que ya es una violencia, como les digo, mucho más agresiva. Si lo planteamos desde el punto físico, pero es que la verdad es que la violencia psicológica es extremadamente agresiva. Esa, yo creo que es horrible. No se puede decir cuál es peor que otra porque ambas son de verdad supremamente negativas para la vida del ser humano. Cuando nos venden la idea de que solo hay un camino y que ese es el correcto, es donde empiezan las verdaderas disputas entre los seres humanos, en donde no hay cabida para todos, sino para unos cuantos, y donde lo diferente es visto como lo raro, como lo que está mal, como lo que hay que eliminar. Y sé que esta palabra suena fuerte, pero literalmente así es. Hay un episodio muy bacano en Black Mirror, no sé si alguna vez han visto esa serie, pero les quiero recomendar este episodio. Se llama Hombre contra Fuego. Oiga, véanse ese episodio, háganse ese favor y van a entender un poco de lo que les estoy hablando. Es un episodio que sin duda alguna los va a dejar pensando muchísimo y les va a ayudar precisamente como a situarse en esto que les estoy hablando en este episodio de hoy. Un episodio además muy pertinente porque es importante que sepamos que tenemos unos derechos, que tenemos un libre albedrío que incluso nos lo da Dios y desde la Biblia hasta así. Dios nos amó tanto, sí o no, si queremos hablar en términos religiosos, sin hablar de ninguna religión en específico, que nos dio libre albedrío para que pudiésemos tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué decisiones? Cómo vestirnos, cómo comportarnos, qué es eso que me identifica, qué es eso que va más ligado realmente a mi esencia, cómo me puedo parecer cada vez más a mí y cómo yo soy consecuencia también de esas propias decisiones que voy tomando, ¿no? Pero desafortunadamente y en nombre, entre comillas, de Dios, muchos suben al poder para controlar al mundo y sesgados por este poder sienten y piensan que su forma de pensar, de vivir, de sentir y en lo que creen es lo único que realmente está bien. Lo cual, pues obviamente, corta la posibilidad de diálogo, de convivencia, de integración, de socialización y especialmente de felicidad. Porque es que no hay nada más bueno en el mundo que uno tener la libertad de ser como uno quiere ser y poder habitar un espacio en este planeta llamado Tierra. Y este es un derecho que nosotros tenemos y estamos dejando pasar por alto, pero que cuando llegan este tipo de personas al poder nos recuerdan que hemos logrado muchas cosas, pero que esto que hemos logrado en cualquier momento puede cambiar. Y de ahí la pertinencia de este episodio para decirles, somos muy afortunados de todo lo que hemos logrado, pero de nosotros depende que lo sigamos siendo y que nuestras generaciones llegaderas también lo puedan hacer. No hay nada que vaya más ligado a la felicidad que esa libertad de poder expresarte y de ser tú sin que esto pueda generar actos de violencia de otros hacia ti. Pero cuando esto pasa, cuando nos llenan de estas ideas, es muy difícil considerar lo diferente como bueno también. Y seamos honestos, hay muchas personas muy bien peinadas, muy bien presentadas, con la ropa muy limpia, pero con un alma muy oscura, haciendo muchísimo daño. O es que como iba peinado y vestido Hitler cuando estuvo en su mandato y cuando hizo todo lo que hizo, súper bien peinado, ¿no? Súper bien vestido, impecable además. Y siento que esto no tiene nada que ver con crear una buena o mejor sociedad. Si queremos mejores sociedades, si queremos mejor educación, pues tenemos que empezar a hablar precisamente de emociones, precisamente de identidad de género, precisamente de diferencia, de respetar cómo el otro se siente de X o Y manera con su cuerpo, si se quiere peinar para el lado izquierdo, para el lado derecho. Debemos implementar más y reforzar lo que tiene que ver con ética y valores, respetar la elección de culto, o de religión o de creencias y empezar a promover espacios
donde sin importar qué tan diferentes podamos llegar a ser con respecto a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de sentir con respecto al amor por otros, podamos tener una convivencia tranquila. Y yo creo que eso es algo que me ha gustado mucho de Madrid, España, situándome pues en el contexto real en el que me encuentro yo, aunque obviamente esto no garantiza que por ahí no hayan personas que discriminan, que miran mal, que todavía tienen este pensamiento, digamos, muy sesgado de que lo que yo pienso es lo que está bien y no hay lugar a lo diferente, pero el común denominador es que aquí hay gente de todas partes, de todo el mundo, gente que se viste de X o Y manera y todos pueden convivir tranquilamente, hablándolo pues entre comillas, o sea, digámoslo como generalizando un poco la situación, cosa que no puede ser cuando llega alguien a este tipo de cargos y empieza además a imponer, porque es una imposición. Tiene que hacerse así. Y debe ser muy duro uno mirarse a un espejo y no reconocerse, porque es que si nos ponemos a ver, las personas incluso más influyentes, de hecho, en términos de redes sociales, de música, son personas que tienen una identidad muy definida, que tienen unos gustos muy particulares, que uno fácilmente podría decir, ese es Camilo. ¿Por qué? Por su bigote, por su forma de peinarse, por su, ¿cierto? Tanto así que después uno dice, ay, se parece a tal persona, por exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque son precisamente esas particularidades, esas pequeñas cosas que hacemos a la hora de vestirnos, de caminar, de hablar, de expresarnos, lo que nos acercan a nuestra identidad y lo que nos hace un ser único y que a raíz de eso vamos ocupando un lugar en el mundo. Pero imagínense donde todos nos parecemos, donde no hay espacio a lo diferente, se pierde una gran riqueza cultural, una gran riqueza también de aprender de otros, de entender que esto no tiene por qué ser una guerra o yo no tengo por qué silenciar tu voz a través de la violencia. Pero efectivamente, cuando él intenta promover un país en paz, lo que está haciendo es una violencia muy silenciosa y una guerra entre lo que supuestamente está bien y lo que supuestamente está mal. Como les digo, no estoy en contra en absoluto de los valores, de las buenas prácticas, de los modales, pero eso es algo que debemos ir enseñando con el ejemplo. Eso es algo que debemos ir enseñando a través de nuestra cátedra y en este punto me meto yo también como en mi rol de docente, en donde uno debe promoverlo, pero no debe como imponerlo, porque ahí es donde se pierde también esa libertad de que el otro aprenda a través de sus propias experiencias. Es que querer obligar a alguien a hacer lo que uno pretende que sea es un acto de violencia muy grande. Y quiero poner en contraste esto con un video que vi también justamente hoy de una institución en donde dejaron una botella de plástico en medio del pasillo por donde pasaban los estudiantes durante todo el día. Eso fue un experimento, digamos, social que hicieron y decidieron que le iban a dar una tablet a la persona que recogiera esa botella. Muestran cómo durante el transcurso del día muchos pasaban, unos pateaban la botella, otros la corrían, otros ni siquiera la determinaban, otros pasaban por un lado, hasta que por fin por allá, después de mucho rato, una niña la vio, la recogió y la tiró a la basura. Luego, en el patio, cuando los ordenan, pues como antes de ingresar a los salones, le hacen este reconocimiento en público para promover las buenas prácticas. Eso es algo totalmente diferente a querer imponer como de manera obligatoria algo. No hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, no hay mejor manera de enseñar que resaltando las buenas prácticas también, pero sin pretender adoctrinar a las personas, sin pretender desdibujar la identidad, porque es que hay algo muy bonito con la identidad y también con nuestro propósito de vida y es la creatividad. Nosotros somos muy creativos incluso en la forma en cómo nos peinamos, nos maquillamos, nos vestimos, nos sentimos con nuestro cuerpo y esa creatividad va muy ligado también a nuestro propósito, cómo me relaciono yo con el mundo, qué puedo hacer en términos también, digamos, de trabajo, o sea, cómo yo voy a aportar en el mundo algo que a mí me genere un ingreso, pero desde lo que yo sé hacer, puedo hacer a través de esa creatividad. La creatividad no necesariamente tiene que ser algo súper artístico, o ser cantante, o escribir la mejor canción, o grabar el mejor podcast, sino que también tiene que ver con esa idea de cómo me imagino yo una empresa, cómo la puedo crear, cómo puedo yo cambiar una situación que está siendo evidentemente negativa por algo un poco más positivo, pero cuando nos enseñan a obedecer, indiscutiblemente
se nos va olvidando que podemos tomar decisiones, que tenemos una libertad y un libre albedrío y sin querer queriendo nos van alejando de nuestra propia esencia, de nuestra propia voz interior que nos conecta con esa creatividad. Así que con este episodio pues quiero dejar como dos cosas muy así como puntuales. La primera es agradecer por este momento en el que estamos, en el que hoy, justo hoy, 20 de agosto del 2025, nosotros tenemos todavía ese derecho a tomar decisiones, a decidir cómo peinarnos, cómo vestirnos, cómo comportarnos y a quién amar. Porque en otros lugares del mundo esto ya no está siendo un derecho. Y desafortunadamente eso nos hace muy privilegiados. Y digo desafortunadamente porque no debería ser un privilegio, debería ser algo a lo que todos podemos acceder. También es una invitación a cuestionarnos un poco y hacernos esa pregunta de qué cosas habré yo desde niña o niño adquirido a raíz de un adoctrinamiento o de algo que me dijeron, pero que en realidad no era mi verdad, era la verdad de otros. ¿Quién de pronto me dijo que algo estaba muy mal? Y yo, si lo pienso en este punto de mi vida desde una manera más objetiva, considero que no estaba tan mal como me lo decían. ¿Qué es eso que yo he asumido como propio porque así me lo quisieron hacer creer, pero realmente no tenía nada que ver conmigo? Y lo digo también en términos de nuestra propia forma de comportarnos, de nuestra propia esencia, porque eso también pasa de manera muy sutil hasta en nuestros propios hogares. Cuando de pronto en una familia, no sé, el papá es un super mega futbolista y quiere que su hijo al nacer también lo sea, y más allá de permitirle a su hijo expresar realmente cómo se va a relacionar con el mundo, qué es lo que le gusta, le empieza a comprar balones de fútbol, todo, o sea, como incitándolo a que siga sus pasos. Y esto pasa también mucho como en las familias donde hay médicos, entonces el otro también tiene que ser médico, pero llega un punto de la vida en que si la persona hiciera un stop y se replanteara si realmente era lo que quería hacer, puede que llegue a una conclusión completamente diferente. Y por eso quiero plantearles este ejercicio. Me parece supremamente interesante, la verdad. Yo he descubierto cosas de mí que yo digo, esto yo no lo quería y lo asumí por esto, pero ya no lo quiero tampoco. Y qué bueno que estoy en la libertad de decidir ahora. Y cuando uno se conecta con ese poder de decisión, créanme, cada vez uno va siendo más consciente de esto y cada vez uno va descubriendo que hay muchos momentos muy puntuales y muy pequeñitos en donde uno podía decidir, pero terminó siguiendo al resto de las personas porque considerábamos que era lo correcto, o que si no lo hacíamos, pues no íbamos a encajar o nos iban a rechazar. Y esto tiene que ver mucho también con la idea de pertenecer. Yo necesito pertenecer a ese grupo, yo necesito encajar en esto, porque tenemos miedo a la soledad, porque tenemos miedo a que nos hagan sentir como, entre comillas, un bicho raro, cuando en realidad es que todos somos completamente diversos. Y bueno, básicamente hasta aquí el episodio. No hay mejor manera de celebrar los derechos que tenemos hoy que precisamente haciéndolos valer, como el derecho al voto, el derecho a escoger a quién amar, el derecho a vestirnos, peinarnos como queramos, que sea siempre una lección a la que tenemos derecho, es mi deseo para todos. Eso es un episodio a grandes rasgos, obviamente esto puede ser incluso muchísimo más profundo, un tema de más de una hora completa y de algo mucho más estructurado, pero espero que, aunque haya sido a grandes rasgos y picando como un poquito de todo, el mensaje haya llegado y que llegue a quien más lo necesita. Si me quieren apoyar, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pueden darle seguir aquí en Spotify, pueden calificar el podcast, de esta manera me ayudan un montón. Después de que ustedes escuchan un episodio, ya pueden calificarlo. Y por supuesto, compartir este episodio con alguien que sienta que debería escucharlo. Un abrazo enorme, yo soy Carol Puentes y hasta la próxima. Nos escuchamos el viernes con ¿Quién está detrás del podcast? Un ejercicio autobiográfico.